Si alguna vez te preguntaste cómo hacen las idol para verse siempre bien, hoy te voy a enseñar algunos truquitos y tips súper simples que podrás aplicar en tu día a día. Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ashley por si es la primera vez que ves uno de mis videos. Y el día de hoy les traigo otro video sobre tips de belleza inspirados en idols para que tengas tu glow up. Ustedes saben que ya yo llevo rato trayéndole este tipo de videos, a mí me gustan mucho y por ello mismo me pongo a ver muchísimos videos, ver vlogs, ver entrevistas para traerles tips verdaderos que le funcionen a ustedes. Y bueno, ya para comenzar, no olvides seguirme en mis redes sociales, algo enteras como ashley.rivas. También si me quieres dejar alguna idea de un video que quieras ver, me lo puedes dejar en los comentarios, yo siempre los estoy hojeando, no crean que no. Y ya que estoy hablando de eso, quiero agradecer a todas esas suscriptoras que me dan ideas, me dejan sus comentarios siempre. Les agradezco muchísimo su apoyo y las llevo en mi corazoncito por siempre. Ahora sí, habiendo dicho esto, comencemos. Amigas, ustedes no saben lo bueno que es esto, además de que es súper económico, fácil de conseguir y tiene muchísimas utilidades. Principalmente se utiliza para los labios, por ejemplo Jennie de Blackpink cuida muchísimo sus labios, siempre lleva con ella un bálsamo labial. Me di cuenta de que ella lo utilizaba y que no solamente sirve para hidratar los labios, sino también que ayuda a combatir la resequedad incluso de las manos. También es muy común que se utilice en las pestañas y cejas, preferiblemente por la noche. La verdad es que yo no lo he probado en las pestañas, pero me llamó la atención para ver si me crecen las mías, porque a las que se las vi tienen y las pestañas, y también sirve para peinar las cejas de forma natural. Yo creo que lo mejor de todo es que no necesitas gastar tanto dinero para tenerlo y usarlo en tu rutina. El siguiente tip es tomar smoothies saludables apenas te levantas. La verdad es que creo que esto es una muy buena forma de empezar el día y evitar caer en cosas pesadas o llenas de azúcar y grasosas, que es una opción fácil, rica y ayuda un montón con la piel. Y lo mejor de todo es que no necesitas seguir una receta exacta, porque puedes utilizar las frutas que tengas en casa y adaptarlo a tu gusto. Hay miles de combinaciones posibles y si quieres probar uno que sea de una idol, una receta que Somi ha compartido en su canal de YouTube es que ella incluye en su smoothie es yogur natural, banana, leche de almendra, fresas congeladas y leche de coco. Creo que es una muy buena opción. La verdad es que a mí me encanta Somi porque nos enseña casi de todo. Es como Jennie, que en su canal de YouTube muestra muchas cosas. Agradezco mucho eso porque a veces uno como fan quiere ver qué cosas utilizan y que ellas compartan literalmente todas estas cositas. Se agradece mucho. El siguiente tip es algo que muchas idols hacen y es tomar aguas de limón apenas se levantan, pero esto lo tienes que hacer en ayunas o justo antes del desayuno, ya que es una forma súper fácil de activar el cuerpo y de ayudar a la digestión desde temprano. Además, el limón tiene vitamina C, la cual es buenísima para la piel ya que ayuda a darle brillo y a mantenerla como firme. Y lo bueno es que no necesitas complicarte, solamente exprimes medio limón en un vaso con agua tibia o a temperatura ambiente y listo. Literalmente eso sería todo y es súper refrescante y ayuda a limpiar y evita que empieces como el día con hambre o antojos raros. Si quieres darle un extra, muchos idols lo que hacen es que agregan un poquito de jengibre rallado o en rodajas a esa agua de limón, ya que el jengibre es antiinflamatorio. Incluso muchas veces se dice que el jengibre ayuda a perder peso, así que sería un buen punto a favor hacer esto también. Ahora, sobre ponerle azúcar, lo ideal es literalmente evitarla, porque el azúcar lo que puede hacer es contrarrestar algunos beneficios, especialmente si buscas cuidar la piel. Sin embargo, si aún así sientes que no te gusta y necesitas un poco de dulce para hacerlo más agradable, lo que puedes hacer es literalmente optar por miel o endulzantes naturales y utilizarlo con moderación, ya que la clave está en no exagerar para seguir aprovechando los beneficios de esta bebida. Ok, para empezar, esto no es una actividad intensa como ir al gimnasio, pero sí es súper efectiva para tonificar el cuerpo, mejorar la postura y darte una figura muchísimo más estilizada. Por ejemplo, hay muchísimas idols que lo han practicado por años, como con John, Jennie, Rose, Nayeon y otras más seguramente. No sé si han visto a Go Young, que literalmente ella siempre anda con una postura tan impecable que yo la admiro totalmente por eso. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que no necesitas un estudio carísimo ni ser experta. Puedes empezar con rutinas cortas en YouTube. Hay muchísimos videos aquí que te pueden servir, que describen sus rutinas. Incluso de 5 a 10 minutos al día te va a funcionar. Hay ejercicios para todo. También para postura.
y más si pasas todo el día sentada en una computadora. Y recuerda que con constancia vas a notar cómo el cuerpo se va fortaleciendo sin hacer rutinas pesadas, y si lo combinas también con buena hidratación y descanso, seguramente vas a ver ese cambio físico que tanto quieres. Este es un truco bastante fácil y muy efectivo que muchos idols usan como Nayeon de Twice, especialmente antes de presentaciones, y es poner bolsitas de té verde fría debajo de los ojos durante 10 a 15 minutos más o menos. Es ideal para esos días en que te levantas con la mirada cansada o inflamada, ya que el té verde tiene cafeína que ayuda a contraer los vasos sanguíneos y reduce la hinchazón y las ojeras. Lo mejor es que no necesitas ningún producto caro, solamente necesitas preparar el té, guardar las bolsitas en la refri y utilizarlas al día siguiente. Justo cuando te las vas a poner, ya vas y sacas tu bolsita y puedes literalmente apoyar una sobre cada ojo y quedarte quieta mientras actúan. Si tienes un ratito más, hacer toquecitos suaves con las yemas alrededor del contorno de ojos, algo así puedes hacer, ya que esto ayuda a activar la circulación y potenciar el efecto descongestionante. Pero recuerda siempre hacerlo con mucho cuidado, sin apretar ni estarte estirando la piel, ya que ese es un tip casero que la verdad es bastante rápido y realmente se nota. El siguiente tip es uno que yo no conocía, pero me pareció interesante, que es básicamente tomar vinagre de manzana en ayunas. Yo sé que puede parecer bastante raro, lo sé, pero la verdad es que muchos lo utilizan porque ayuda con la digestión, desinflama, mejora la piel y también regula el apetito. Incluso dicen que también alivia la hinchazón del abdomen y a mantener la piel más limpia. Yo sí sabía que tenía muchos beneficios porque mi mamá es una que es fanática de él. Últimamente siempre hay vinagre de manzana en casa. Además, uno de los motivos por los que se ha vuelto tan popular es porque básicamente ayuda a bajar de peso, o eso es lo que dicen. Por lo menos la forma de tomarlo es básicamente diluirlo en agua antes de comer para que reduzca el apetito y ayude con la digestión. Eso sí, lo importante es que no lo tomes solo porque es demasiado ácido. Lo ideal es que lo diluyas en un vaso bastante grande y solamente tirar como de 10 a 15 gotitas por ahí, o una cucharada. Y por si acaso, recuerda tomarlo solamente una vez al día antes del desayuno. Y además que esto no es algo que sea para todo el mundo, porque puede haber gente como yo que no me gusta, o mi mamá que a ella le encanta. Eso ya va a depender de la persona. Eso sí, si tienes problemas estomacales, intenta evitarlo porque recuerda que es ácido y nunca lo tomes puro. Ok, este es uno de esos hábitos que muchísimas veces pasa desapercibido, pero que hace una gran diferencia con el tiempo. Ya que dormir con funda de seda o satín es un tip que muchísimas idols siguen, ya que ayuda a mantener el cabello suave y sin frizz, y con menos quiebre, a diferencia del algodón que puede generar fricción, ya que la seda cuida la fricción del cabello mientras dormís. La verdad es que no solamente beneficia el cabello, es buenísima para la piel, ya que ayuda a reducir las marcas que quedan en la cara al dormir y no absorbe tanto los productos del skincare y mantiene la piel muchísimo más hidratada. Y si no tienes una funda de seda, no pasa nada, puedes envolver tu almohada en una tela suave o envolver tu cabello en un pañuelo. Es un cambio chiquito, pero que puede mejorar muchísimo tu rutina nocturna. O también puedes utilizar estos gorros de satín que ahora están por todos lados. Te ayuda a evitar el frizz, o sea, no sabes lo horrible que es el frizz. Yo sufro con ello. Y si tú también estás igual que yo, que no estamos soportando el frizz del cabello, prueba este tip. Ok, uno de los mejores tips que te puedo dar es utilizar parches para espinilla en lugar de estártelas tocándotelas para reventarlas, ya que estos parches lo que hacen es que te ayudan para absorber el exceso de grasa y además ayudan a calmar la hinchazón y evitan que queden marcas, y estos trabajan durante la noche para que al día siguiente ya te veas muchísimo mejor, con el granito menos visible y más desinflamado. Algunas idols incluso la llevan en la cartera por si les aparece un granito inesperado antes de una presentación o evento. Yo creo que este es un muy buen tip, cargarlo en la cartera por cualquier cosa, uno nunca sabe. Y además hay parches súper finitos que puedes utilizar durante el día y hasta debajo del maquillaje sin que se noten, porque ya ves que hay otros que pues sí se ven que tienen forma de estrella, Hello Kitty y no sé qué otra forma. Así que es uno de esos trucos que hacen una gran diferencia cuando quieres mantener tu piel limpia sin empeorarla por ansiedad.
Ok, una de las cosas que más destacan de ellas es cómo eligen cortes de cabello, ya que no es simplemente seguir la moda, sino de saber qué estilo le queda mejor para resaltar sus rasgos únicos. Por ejemplo, si tienes el rostro redondo, puedes llevar cortes con capas largas y flequillos abiertos que ayudan a alargar un poco más la cara y darle más definición. En cambio, rostros ovalados, casi cualquier estilo les queda bien, la verdad, pero apuestan por cortes bob o ondas suaves que realzan esa forma equilibrada. Y si tu rostro es cuadrado, puedes utilizar flequillos ligeros o puntas redondeadas para suavizar los ángulos, y si tu rostro tiene forma de corazón, puedes utilizar cortes que terminen justo debajo de la mandíbula o flequillos laterales. Esto ayuda bastante a equilibrar la frente. Miren, la verdad es que los cortes coreanos son muy versátiles y fáciles de manejar, además de darle como ese toque natural y elegante que a tanto nos gusta a nosotras. Lo bueno es que los cortes coreanos suelen ser muy versátiles y fáciles de manejar, además de darle ese toque como natural y elegante que tanto nos gusta de ellas. Y si te animas, los flequillos de diferentes estilos, la verdad es que son un muy buen detalle que usan muchas idols para cambiar sin perder su esencia. Vamos a hablar sobre la colorimetría. Creo que sabemos muy bien que esto es algo que hacen allá. Allá tienen estudios literalmente para saber cuál es el color que más les favorece a ella, y ellas tienen muy en cuenta este tema. A nosotras creo que nos falta aprender un poco más de eso. Yo sinceramente no le metía tanto a ese tema de la colorimetría, pero sí es verdad que he notado que hay colores que no me favorecen en nada, y yo sé que tú también lo has notado, y es precisamente por eso, para que no gastemos en ropa, en cosas que no nos favorecen. Básicamente esto es para saber si sos de subtono cálido o frío, y si te va mejor la gama de colores suaves o intensos. Hace una diferencia gigante a la hora de vestirte, maquillarte o incluso teñirte el cabello. Y lo mejor es que no necesitas ir a un estudio profesional. Claro, si quieres algo ya más profesional, o sea, que te digan bien cuál es tu color, porque yo personalmente no le atino muy bien, aunque creo que hay unos colores que no me quedan muy bien, como los naranjas y los amarillos, algunos pues, porque por lo menos en mi ejemplo, cuando me pinté el cabello de amarillo no me quedaba bien, o sea, era un contraste muy malo. Hace unos días me volví a poner una prenda naranja, literalmente me camuflaba con la prenda, o sea, no me hacía lucir, he pasado desapercibida, pésimo servicio. Pero bueno, siguiendo, si quieres saber un poco más sobre ello, hay muchos de estos tests que te pueden ayudar, incluso creo que estos filtros en TikTok, yo se los veía muchas, que con los filtros de TikTok veían como si eran color cálido, frío. Hay muchas maneras, incluso poniéndote un pedazo de tela, te vienes y te lo pones aquí y ahí vas probando y viendo, el rojo no me queda, el azul no me queda, ay, este rosado quizás sí, y así descubres cuáles son los subtonos que más funcionan en ti. Pues recuerda que saber tu colorimetría va a ayudarte a escoger buenos outfits, ya que esto va a hacer resaltar tus rasgos, tus facciones, va a hacer que resaltes, que es lo importante. Literalmente es para que no pases desapercibida como yo hace unos días con esa prenda que me gustaba y al parecer no me conviene. Eso sería todo en cuanto a tips de belleza inspirados en idols. Estoy pensando en hacer uno que sea sin gastar dinero, pues, o sea, con cosas que puedas conseguir en tu casa. Posiblemente sea uno de los próximos videos, no creo que sea el siguiente, espero que no sea el siguiente. No me gusta repetir videos, pero he estado repitiendo videos de temas. Ay, pero sí quiero traerles ese video gracias al consejo de una suscriptora que me lo dejó en comentarios. Gracias, y lo voy a hacer porque hasta a mí me ha pasado de que, ay, es que aquí no le ha pasado que no tenemos para comprar skincare, comprar cosas por ahí. No, sí, a mí me ha pasado. Yo nada más tengo como 3 productos de skincare. ¿Ustedes creen que yo tengo más? No, tengo unos cuantitos ahí. Por eso mismo yo soy muy de hacer cosas naturales. O bueno, antes en el colegio yo era maestra de hacer mascarillas caseras. Ustedes me vieran, me sabía de todos los ingredientes posibles. Pregúntame si me sé alguno. No, mentira. Mis favoritos eran el yogur natural y la miel y el azúcar. Pero ahí también los combinaba con otras cosas de vez en cuando. Bueno, ese no es el punto. Eso sería todo por el video de hoy. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Saluden todas como Ashley.Rivas. Y ahora sí, habiendo dicho, hasta un próximo video. Bye.